Cuando surge la pregunta, ¿cuáles deberían ser las principales recomendaciones o consideraciones a tener en cuenta en la aplicación de un HDM4? Podríamos empezar por formular una serie de preguntas claves. Esas preguntas nos van a ayudar a situarnos en el contexto en el cual nos desempeñamos en términos de gestión de pavimentos y cómo nuestra agencia vial, pública o privada, estaría en el proceso o con miras a la implementación de una herramienta de gestión o la implementación de un HDM4. Lo primero que deberíamos cuestionarnos es qué tipo de entidad o agencia vial es la interesada en implementar el HDM4. ¿Es una entidad pública? ¿Es una entidad privada? ¿Cuál es el nivel de cobertura y alcance de sus acciones y de sus decisiones? Si los roles que cumplen quienes van a utilizar la herramienta están más dirigidos a la planeación o la planificación de los programas y planes y políticas de mantenimiento y conservación y mejoramiento vial, o si estamos en el ámbito de hacer el seguimiento, chequeo y verificación de la efectividad y eficacia de nuestras acciones de conservación y mantenimiento. Todas ellas son actividades factibles de poder gestionar con el HDM4, pero responder a esa pregunta o esa disyuntiva nos sitúa sobre el tipo de datos, nivel de información, nivel de detalle y algunos otros aspectos particulares de la implementación de la herramienta. La segunda pregunta que deberíamos contestarnos es si los interesados en el programa saben para qué sirve el HDM4. Muchas veces hay un desconocimiento previo de la herramienta, generando falsas expectativas o desorientando sobre su aplicación real y sobre los reales propósitos de una herramienta de gestión. O quizás, conociendo la herramienta, podemos tropezarnos con el hecho de que probablemente no tengamos un conocimiento real sobre cómo nos pueden apoyar en la toma de decisiones. En ese sentido, es muy importante siempre capacitar a los gestores y a los desarrolladores de un plan o de un sistema de gestión vial en las agencias viales previo a su implementación para que desde las primeras etapas conozcan el alcance de la herramienta o de lo que pretenden hacer con esa herramienta como tal. ¿Qué objetivos pretenden ver satisfechos las entidades y la agencia vial interesada en el HDM4? ¿Cuáles de esos objetivos son compatibles con las funciones y limitaciones de la herramienta? Eso es algo que debe plantearse desde un principio. Si bien es cierto, el HDM4 es un software bastante robusto, con una aplicación claramente conocida a nivel universal en términos de su efectividad y conveniencia para este tipo de actividades, no menos importante es conocer el hecho de que también tiene limitaciones en su aplicación práctica y en ese sentido generar falsas expectativas o desorientar sobre sus posibilidades reales puede generar consecuencias no tan buenas o truncar procesos. La herramienta es bastante poderosa, se pueden llegar a implementar sistemas y programas de acción bastante poderosos, bastante efectivos, pero con total conocimiento de las posibilidades que esta herramienta nos entrega. Por último, y no menos importante, es sincerar el compás de espera sobre un proceso de implementación de los mismos. Obviamente el nivel de ansiedad de las autoridades, de quienes hacen parte de decidir si se encamina el proceso de tomar un HDM4 como su plataforma de gestión, pueden no tener presente de que estos son procesos de largo aliento, de largo plazo. Si bien es cierto, se pueden lograr en corto y mediano plazo algunos resultados, algunas salidas, algunas interpretaciones y análisis con un HDM4, entre más tiempo y más duradero sea el proceso y el compromiso para el uso de la herramienta, seguramente vamos a tener mayores posibilidades de que se logre una mejor implementación y de que se puedan lograr productos mucho más potentes y certeros en su uso. En cuanto a los tópicos principales a considerar en la implementación del HDM4, nos deberíamos centrar en 5 de ellos. El primero sería diagnosticar el contexto en el que se pretende implementar la herramienta
e identificar las expectativas. Como lo dije anteriormente, para un exitoso proceso de implementación debemos conocer el marco jurídico, reglamentario, normativo, de aplicación, presupuestario, que rige la agencia vial pública o privada, y que en ese marco nosotros nos situemos para poder saber la tendencia que debiéramos esperar cuando llegue el momento de tomar decisiones y las implicaciones de lo que podrían llegar a tener nuestras recomendaciones como salida del sistema. En segundo lugar, es importante que una vez se tenga ese diagnóstico se proceda a generar programas de difusión y capacitación no solamente de HDM4, sino de gestión de infraestructura a todos los niveles de una agencia. Para lo cual es importante entender de que no solamente debemos capacitar a quienes van a ser usuarios del software, sino también a quienes van a ser proveedores de información, como también a quienes van a ser receptores de los datos y salidas e informes del sistema. En este sentido hay que crear una masa crítica de usuarios, una masa crítica de expertos, pero lo suficientemente transversal a todos los niveles de la agencia vial para que podamos hacer un producto perdurable y permanente en el tiempo. Luego viene la incorporación de actores al proceso de implementación para generar compromiso en la estructuración y la permanencia del sistema de gestión. Es muy importante que más que sumar muchos actores, sumemos actores claves, desde el más alto nivel jerárquico de la estructura organizacional de la agencia vial, como el compromiso del último nivel de los mismos, en donde probablemente estén quienes nos provean de los datos e insumos con los cuales vamos a trabajar gran parte del tiempo. En ese sentido, el conocimiento no solamente debe ser transversal, sino vertical en la organización para lograr mayores resultados. Es muy importante que en esta medida pues haya un compromiso permanente en el tiempo. El objetivo primordial no es solamente convencer a propios y a extraños en el uso de la herramienta, sino a que haya una concientización de que estos son trabajos de largo aliento y que van a dejar bastantes réditos, bastantes posibilidades y bastantes beneficios en su aplicación, pero que es indispensable tener paciencia en la aplicación de los mismos. Es un proceso de implementación en el cual es necesario la variedad disciplinaria en todos los niveles, no solamente contar con ingenieros civiles, también debemos contar con economistas, con otro tipo de profesiones y con otro tipo de potenciales capacidades por parte de los usuarios que nos complementen en ese proceso de adaptación, implementación y uso de la herramienta. Respecto a ya el campo práctico de cómo hacerlo, el área chica, las actividades específicas en un momento dado, debemos comenzar por preparar y adaptar la información necesaria para ser incluida en un HDM4, lo cual nos debe obligar a establecer fuentes fidedignas de información, identificar la ausencia de fuentes o datos específicos requeridos para suplir esa ausencia o tomar medidas respecto a esas ausencias, verificar la existencia de registros históricos de información vial, verificar la disponibilidad y actualidad de los datos y cuán fidedignos son en la actualidad, verificar la compatibilidad de la información requerida por parte del HDM4 y una cosa fundamental, tratar de perseguir la parametrización y unificación y consenso de toda esta información reuniéndolo en un archivo maestro que en términos del HDM4 serían nuestros archivos object, que son los que contienen la información oficial con la cual todos los miembros de la organización o inclusive externos a ella debieran modelar y trabajar cada vez que hagan uso de la misma. Es preciso tener claro que hay que pasar por un proceso de configuración, parametrización del software, con todo lo que con ello conlleva, definición y consenso de flotas vehiculares, estándares de trabajo y obviamente criterios para la tramificación y la sectorización de los tramos que se evalúen. Es importante tener muy claro
en un proceso de aplicación e implementación, si la agencia vial sus análisis los va a hacer en un momento dado a nivel de red y a nivel de proyecto, porque de ahí se desencadenaría todo lo que son las decisiones de cómo alimentar el software, con qué frecuencia hacerlo, con qué tipo de datos, qué controles de calidad debemos de manejar en la información y cómo vamos a organizarla. No menos importante el hacer estudios de sensibilización y de calibración en un momento dado que nos permitan detectar diferencias entre lo real y lo predicho, pero fundamentalmente aumentando el nivel de certidumbre y la confiabilidad de los datos. Si se toma el camino de calibrar, ser muy conscientes de los aportes de ese proceso de calibración y la forma como se va a llevar a cabo. Calibrar cuesta dinero, pero si la exigencia de un mayor nivel de confiabilidad lo paga, pues seguramente vamos a poder tener una mejor aplicación de la herramienta. Esas serían las recomendaciones y consideraciones a tener en cuenta en los procesos de implementación del HDM4.